consiste básicamente en sacar la dimensión fractal, perímetro y área de estos dos fractales que tenemos acá, ¿sí? Ahora vamos a ver el triángulo Sierpinski, cómo ir obteniendo esas características. Entonces, la dimensión fractal, habíamos visto que la dimensión fractal era igual al logaritmo. Hay dos definiciones, en base 10 y en base natural. Vamos a tomarlo en base natural, ¿sí? El logaritmo de la cantidad de iteraciones, que en este caso sería 5, sobre el logaritmo de 1 sobre r, siendo r la razón de similitud. Si se acuerdan de cómo se hacía el triángulo Sierpinski, era, era un triángulo equilátero, ¿sí? Vamos a tratar de ponerlo por acá, en donde nosotros marcábamos los puntos medios de sus lados y trazábamos otro triángulo, ¿sí? Otro triángulo así. Bueno, así. Esto se sacaba, se borraba, ¿sí? Y bueno, y ahí esa sería la primera iteración. Después se iteraba de vuelta con los lados que habían quedado. Se hacía otro triángulo equilátero. Y se volvía a borrar esto, ¿sí? Eso básicamente es el fractal del triángulo Sierpinski. Entonces, como vimos en la primera iteración, acá ya nos demuestra la escala. Si esto es el lado A, el lado del triángulo equilátero que se saca es A sobre 2, ¿sí? Entonces R es 0,5. Entonces, en nuestro caso sería logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 2. ¿Está? Entonces, bueno, ahí habría que calcular eso. A ver si podemos hacerlo. Logaritmo de 5 dividido logaritmo de 2. Ahí está. 0,69 nos da, ¿sí? 0,69 y un par de decimales más. Pueden ver acá dice dimensión fractal. Dice verificar si esta dimensión cambia con las iteraciones. Básicamente sí va a cambiar porque va a cambiar este número de arriba, ¿sí? El que tenemos acá. En la presentación de la clase nosotros vimos que era logaritmo de 3, logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2, 1,58. ¿Por qué? Porque eran solamente 3 iteraciones. Acá yo le estoy pidiendo 5, ¿sí? Entonces, bueno, como pueden ver y ya pueden responder, sí cambia con las iteraciones. Entonces, ¿cómo es la idea para resolver el TP? La idea es que ustedes agarren y vean cómo se construye el fractal y de ahí saquen las ecuaciones para poder sacar su área y su perímetro, ¿sí? Entonces, si nosotros partimos con un triángulo equilátero de lado A, por ejemplo, ¿sí? Decimos que los tres lados son A. Nosotros sabemos que la primera iteración, el primer triángulo que nosotros sacamos, va a tener como lado, o sea, la primera iteración, el lado va a ser igual a A sobre 2, ¿sí? Porque es la mitad del triángulo más grande. Y nosotros, bueno, borramos eso. En la segunda iteración, tomamos de vuelta los puntos medios. Para la segunda iteración, el lado va a ser A sobre la mitad de A sobre 2, ¿sí? ¿Se entiende? Sería la mitad de L1. Entonces sería A sobre 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces A sobre 4. Si hacemos una tercera iteración, como se pueden imaginar, el lado de ese triángulo sería la mitad de L2, ¿sí? Que sería igual a A sobre 8. Como pueden ver, los lados de las sucesivas iteraciones
van a ser siempre a sobre 2 a la algo, ¿sí? Fíjense, sobre 2 a la 0 sobre 2 o a la 1 sobre 2 a la 2 sobre 2 a la 3. Entonces, los lados, ya podemos sacar acá una formulita, los lados van a ser igual a sobre 2 a la n, ¿sí? Por ejemplo, siendo n el número de iteración. Para la primera iteración es a sobre 2, para la segunda a sobre 4, para la tercera a sobre 8. Entonces, para la quinta sería L5 sería igual a sobre 2 a la 5, ¿sí? Que sería igual a 2 a la quinta, 32. Entonces, a sobre 32 es el lado, perdón, el lado de, el, de los triángulos para la quinta iteración. Esta sería la cuarta. Bueno, ahí habría que agregar a todos, ¿sí? La cuarta. Y la quinta sería aún más chiquita. Estaría acá. Bueno. Entonces, ahí ya tenemos por lo menos los lados. ¿Cuánto valen los lados? Y ahora lo que nos quedaría por hacer, por ejemplo, es sacar la cantidad de triángulos que van apareciendo. Si vemos de vuelta la figura, acá, tenemos para la primera iteración, o sea, cuando n es igual a 1, tenemos n triangulito igual a 1, ¿sí? Para la segunda iteración, la verde, tenemos n2, ¿sí? Tenemos 3 triangulitos. Y bueno, y así tenemos para la tercera, la amarilla, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 triangulitos. Y si hacemos una más, por ejemplo, la cuarta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 3, 27 triangulitos. Ahora tenemos que ver la relación que guardan la cantidad de triángulos con el número de iteración. ¿Sí? Por ahí ya se dieron cuenta. Para la primera es 1, después 3, después 9, después 27. Esto podría ser igual a 3 a la n menos 1. ¿Por qué así? Porque para la primera iteración sería 3 a la 1 menos 1, que sería 0, por lo tanto sería 1, 3 a la 0 es 1. Para la segunda iteración sería 3 a la 2 menos 1, que sería 1, entonces nos da 3. Para la segunda, tercera, perdón, sería 9, 3 menos 1, que nos da 2, entonces acá tenemos, perdón, 3, entonces tenemos 9. Entonces para la quinta iteración sería 3 a la 5 menos 1, sería 3 a la cuarta, que sería igual a ver, 3 a la cuarta igual a 81, ¿sí? Entonces, fíjense los datos. Para la quinta iteración, que es lo que nos pide el ejercicio, nosotros tendríamos 81 triángulos con lado igual a sobre 32, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos que los números vamos a cambiar acá, i va a ser igual a iteración, para que nos quede más ordenado. N va a ser igual a número de triángulos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el lado i, que sería el lado de la iteración, igual a sobre a sobre 2 a la i, ¿sí?
Y el número de triángulos es igual a 3 a la... ¿cómo quedó? Y menos 1, ¿sí? Acá ya tenemos dos relaciones más. Entonces, con estas dos relaciones nosotros ya podemos sacar el perímetro y el área de ese triángulo Sierpinski. ¿Cómo podemos hacerlo? Básicamente, tenemos que juntarlas y analizar qué pasa con el perímetro y qué pasa con el área cuando se va construyendo. Hacemos para una iteración nomás o dos y ahí ya vemos. Creo que ya se va a ver. Bueno, entonces nosotros partimos con un triángulo del lado A, ¿sí? En la primera iteración nos queda A sobre 2 y sabemos que esta área se borra, ¿sí? Entonces, el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2, ¿sí? En este caso, ¿cómo nos quedaría? La base es igual a la altura es igual a esta altura, ¿sí? Que la podemos sacar ahora. ¿Cómo podemos sacar esta altura? Bueno, podemos sacar por relación de Pitágoras, ¿sí? Porque tenemos este lado y este lado, o también por el ángulo, como ustedes quieran. Si vamos por Pitágoras, nosotros sabemos que a cuadrado es igual a h cuadrado más a sobre 4 al cuadrado. ¿Entienden lo que hice acá? Básicamente, este lado es a sobre 2. Si elevado al cuadrado, nos queda a cuadrado sobre 4, ¿sí? Entonces, reemplazando acá, nosotros vamos a tener que el área de ese triángulo, ¿sí? Es igual a por la altura, que sería igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos a la cuarta sobre 4, ¿sí? Y esto sobre 2. Esto sería el área de un triángulo, del grandote o de cualquiera. Solamente para que nos quede general tendría que ser área de un triángulo de iteración I, por ejemplo, va a ser igual a LI, ¿sí? Por la raíz cuadrada de LI al cuadrado menos LI sobre 4, LI cuadrado también, sobre 2, ¿sí? Todo sobre 2. La otra forma sería por medio de una relación trigonométrica, sacar esa altura. Nosotros tenemos de vuelta este lado y este lado, tenemos este ángulo, en realidad tenemos todos porque sabemos que es un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces sabemos ya que cada ángulo de esto vale 60 grados, esto vale 60 grados, entonces nosotros podemos decir que eh, el seno de 60 es igual a, soy opuesto a h sobre hipotenusa, ¿está? Entonces la altura va a ser igual a la hipotenusa, en este caso es a, por el seno de 60, ¿sí? ¿Está? Entonces, si reescribimos acá, nos quedaría que el área de un triangulito sería igual a por, perdón, LI por LI por el seno de 60 sobre 2. O sea que es lo mismo que LI al cuadrado por el seno de 60 sobre 2. Bueno, si utilizamos esto, ven que es un poco más sencilla la ecuación. Yo me iría más por este lado. Entonces, pasando limpio, tenemos una tercera ecuación ya, que es el área de un triangulito, que es igual a LI al cuadrado por el seno de 60 sobre 2, ¿sí? Entonces, como sabemos de la manera que se construye el triángulo Sierpinski, el área va a tender a 0. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hacemos una nueva iteración, estaremos borrando
más área del triángulo original, ¿sí? Que es el de lado A. Entonces, el área va a tener tiene que tener una expresión como el área original menos la sumatoria de todas las áreas, de todas las iteraciones, ¿sí? Eso tenemos que llegar. Entonces, tendría que ser algo así. El área original menos la sumatoria de i igual a 1 hasta 5 en este caso, que es nuestro ejercicio, ¿sí? Fíjense que es hasta la iteración 5. La de Copo nivel va a ser hasta la 4. De esta expresión, L al cuadrado por el seno de 60, ¿sí? Sobre 2. Prestando atención que esto es solamente de un triángulo, ¿sí? Multiplicado por la cantidad de triángulos de esa iteración, que es igual a, acá, 3 a la, esta, 3 a la i menos 1, ¿sí? Entonces, desarrollando esta sumatoria y restándole al área inicial, van a tener el área para la iteración 5 en este caso, ¿sí? Finalmente, si nosotros le agregamos el área original, la ecuación que tienen que usar para calcular el área sería igual a área igual a ¿sí? Cuadrado por el seno de 60 sobre 2 menos la sumatoria desde igual a 1 hasta 5 de LI, que LI, acuérdense que es igual a sobre 2 a la I. Entonces sería a sobre 2 a la I, esto al cuadrado por el seno de 60 sobre 2 por la cantidad de triángulos en cada iteración, 3 a la i menos 1, ¿sí? Esto, al ser constante en la sumatoria, pueden sacar afuera tranquilamente, entonces les queda un poquito más corta la ecuación. Así. Bueno, y acá sí queda igual. A cuadrado sobre 2 a la i. Perdón. Ahí. Por 3 a la i menos 1. ¿Está? Nosotros sacamos el área hasta i igual a 2. ¿Sí? Sería a cuadrado por el seno de 60 sobre 2 menos el seno de 60 sobre 2 por, ya acá entraría la sumatoria, sería a sobre 2 a la 1, ¿sí? Acuérdense de la sumatoria va desde igual a 1 hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, no es solamente el último, ¿sí? Por 3 a la 1 menos 1, que sería 0 en este caso, más a sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Esto al cuadrado, por 3 a la 2, pucho, 2 menos 1. Bueno, podemos hacer todo ya. De ahí sería más a sobre 2 al cubo, al cuadrado, por 3 a la 3 menos 1, más a sobre 2 a la cuarta, por 3 a la
4 menos 1. Y el último término sería, esto también al cuadrado, a sobre 2 a la quinta al cuadrado por 3 a la 5 menos 1. ¿Sí? Vamos a checar un poquito. ¿Está? Cuando ustedes hagan esta ecuación, les va a quedar una cierta cantidad de a por ahí. Lo que pueden hacer a fines prácticos es decir, bueno, a vale, no sé, 10 centímetros, por decir algo, ¿sí? Ustedes pueden adoptar el que ustedes quieran. Y ahí sacan una cierta cantidad de área. Área tanto centímetros cuadrados o si son metros, lo que sea, ¿sí? Ustedes pueden elegir eso. Así no les queda solamente a. Tomo a para que sea algo general, ¿sí? De la misma manera, tenemos que trabajar con el perímetro. En este caso, como el triángulo, si bien se va restando el área, ¿sí? En cada iteración, pero también se va agregando segmentos, ¿sí? Fíjense que en cada iteración nosotros vamos agregando triángulos, es lo que estamos haciendo. Sacamos el área, pero se van agregando triángulos. Eso quiere decir que para este fractal el perímetro va a tender a infinito si se quiere, para un n que tienda a infinito, ¿sí? En contraposición, el área tiende a 0 para un n que tiende a infinito, ¿sí? Esto que yo les pongo acá, me gustaría también que lo escriban, para el copo de nieve, ¿sí? ¿Qué pasa con las áreas? Con el perímetro. Se van a dar cuenta cuando van haciendo. Bueno, entonces, vamos con el perímetro. El perímetro de un triángulo es igual a 3 veces su lado, ¿sí? Entonces, el perímetro de un triángulo de la iteración I va a ser igual a 3 por LI, que en este caso es igual a 3 por OLA, creo que le llamo. A ver cómo le llamo. LI. Ah, está bien. Que es igual a sobre 2 a la I. ¿Está? Eso sería igual a el perímetro de cada triangulito. Nuevamente, el perímetro va a ser igual a el perímetro original, pero en este caso sumamos, ¿sí? Una sumatoria de igual a 1 hasta 5 de esto. Este es mucho más fácil, 3 por a la 2i, multiplicado por la cantidad de triángulos en cada iteración, que es este término que tenemos acá. 3 por i menos 1, ¿sí? Finalmente completamos la ecuación del perímetro y nos queda así, p igual a 3 veces a más la sumatoria de igual a 1 hasta 5 de 3 por a 2 a la i por 3 a la i menos 1, ¿sí? Bueno, y ahí estaría. Fíjense que para este caso en particular nosotros tenemos 3 por 3 a la i menos 1. Básicamente acá estamos restando y sumando 1, ¿sí? Esto ustedes pueden reescribir como 3 por a más la sumatoria de igual a 1 hasta 5 de a sobre 2 a la i por 3 a la i. Y con esto obtenemos la ecuación, ¿sí? Del perímetro. ¿Se entiende qué dice acá? Básicamente nosotros tenemos 3 a la 1 por 3 a la i menos 1. Tenemos dos potencias de igual base, podemos sumar los exponentes, entonces nos queda i menos 1 más 1 igual a i, ¿sí? Cancelamos esto y nos queda así. Es simplemente para simplificar aún más la ecuación, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos
desarrollamos esta ecuación, nos quedaría que el perímetro para este triángulo de Sierpinski va a ser igual a 3 por A más la sumatoria de A sobre 2, ¿sí? Por 3 más A sobre 2 al cuadrado, esto sería 2 a la 1, 2 a la 1, por 3 al cuadrado, más A sobre 2 al cubo por 3 al cubo, más A sobre 2 a la cuarta por 3 a la cuarta, y finalmente más A sobre 2 a la quinta por 3 a la quinta, ¿sí? Resuelven esa ecuación y le va a quedar una cierta cantidad de A, ¿sí? Algo por A. Nuevamente, si ustedes tomaron un valor, dijeron que A vale tanto, por ejemplo 10 centímetros, ahí van a obtener un valor en centímetros del perímetro. O si no, pueden dejar en función de A.